través de un orificio, pasa a través del hiato esofágico que está en el diafragma, y ahí va, lógicamente, a finalizar en el estómago. Prácticamente el esófago, como veíamos en la diapositiva anterior, en los rumiantes, prácticamente no tiene recorrido abdominal, casi que no hay, porque inmediatamente pasó el diafragma y se encuentra con el estómago, no tiene casi un tránsito dentro del abdomen, casi que no se describe un esófago abdominal en los rumiantes, porque pasa el diafragma y ahí nomás llega al estómago. Bueno, y el que está marcado con el número 1, el que está con el número 1 es una pequeña partecita que en algunos casos casi que ni se aprecia del hígado. El hígado en los rumiantes está casi en su totalidad, casi en 100%, 90 y pico por ciento, está desplazado completamente a la derecha del plano medio. Por eso es que no se, casi que ni se ve en este esquema, en esta foto, dibujo, porque lógicamente está desplazado hacia la derecha del plano medio debido al desarrollo tan importante del estómago, principalmente el rumen, ¿no? Bueno, y ahí abajo, a ventral, una pequeña partecita, sería como el comienzo del abomaso. El abomaso es la parte glandular del estómago, ¿sí? Abomaso. Bueno, también puede llegar a observarse justamente cerquita de la ventral, en la zona donde está el sifoides, el proceso del cartílago sifoides del esternón, ahí puede proyectarse una partecita del abomaso, pero el que ocupa gran parte de la topografía de toda la cavidad abdominal es el rumen, ¿sí? Es el rumen, en un animal adulto. Ni hablar si se trata, como en este dibujo, de un bovino, y sobre todo si es una raza grande, como puede ser una vaca lechera, el tamaño del rumen es realmente muy grande, muy asombroso. Esto. Bien, ¿dudas? Vamos a seguir viendo esto. Esto lo vamos a seguir estudiando porque tenemos para largo, con todas las partecitas que tiene el estómago de estos animales. Acá estamos observando dos vistas diferentes. La vista izquierda, que es más o menos lo que estuvimos viendo recién, ahí tenemos para que nos orientemos. La vista izquierda, que es más o menos lo mismo que vimos recién, y una vista derecha. Si uno abre la pared abdominal izquierda, se va a encontrar básicamente con el panorama que vimos recién. Sobre todo el rumen, la parte más craneal, el retículo, y ventralmente puede llegar a asomarse un pedacito del abomaso. Y si abrimos del lado derecho, nos vamos a encontrar con un panorama bastante diferente, más allá que aparecen de nuevo en los mismos nombres, pero todo eso van a ver que está tapado, toda esta parte más bien derecha va a estar tapado por peritoneo, por lo que se denomina omento, el omento mayor, que es peritoneo vinculado casualmente con el estómago, que no nos deja ver fundamentalmente qué hay por debajo de esa lámina de peritoneo. Si uno abre el peritoneo, ahí nos vamos a encontrar con la masa intestinal, sobre todo el intestino delgado, que es el más voluminoso, el más grande, el más largo, y si corremos, ¿no es cierto?, parte de esa masa intestinal, ahí nos vamos a encontrar ya un poquito más, de manera más evidente, con lo que sería la parte derecha del rumen, la pared derecha del rumen. Vamos a ver mejor también el omaso. Bueno, vamos a empezar a ver partes del estómago si retiramos todo eso. Si no, nos vamos a encontrar con esa lámina de peritoneo que nos oculta gran parte de las vísceras que están por debajo, ¿no? Bueno, repetitivo, pero quiero que quede claro esa cuestión. Monogástrico, estamos estudiando una especie, los rumiantes son monogástricos, 4 cavidades, 4 compartimentos o cavidades. Los 3 primeros son los aglandulares, los que cumplen roles mecánicos digamos, de mezclado, para que esos microorganismos puedan interactuar de manera eficiente con el forraje, con las partículas, ¿no es cierto?, de forraje. Y por otro lado, el abomaso, que es el único compartimento glandular, ¿sí? No sé qué está pasando ahí, debe ser el WhatsApp que está
molestando. Bueno, no sé. Ese es el único compartimento glandular, ¿sí? Que lógicamente también cumple un rol importante, no es que no tenga ninguna importancia, sino que también tiene su función que es interesante también después de estudiar. ¿Mm? Bueno, acá estamos viendo la llegada del esófago. La llegada del esófago, lógicamente acá debería estar el diafragma, por delante, puede aparecer un pedacito de hígado, el retículo, rumen, estos dibujos se hacen a partir digamos, cuando uno lo llena el rumen con distintos materiales de represión para tratar de generar las formas, ¿no es cierto?, normales o naturales que tienen en el cuerpo. Lógicamente que esto es muy dinámico. Nosotros cuando estudiamos la anatomía de estos animales, lo hacemos lógicamente sobre especímenes, sobre cadáveres, pero esto realmente se mueve permanentemente, ¿eh? Hay contracciones, relajaciones de distintas partes del rumen, del retículo, del omaso, es todo muy dinámico y eso permite que todo el tiempo estén en un proceso de mezclado, en un proceso de mezclado, en un proceso de selección del alimento, qué es lo que ya está bien triturado para que siga pasando por los otros compartimentos, cuál es la parte del forraje que se va a ir hacia la cavidad bucal para seguir triturándose en el momento de la rumia. Es decir, esto es muy dinámico, ¿no? Esto realmente no, sí, ¿no? No pasa así. Ya lo van a estudiar también en fisiología, capaz que tengan algunos prácticos donde ustedes van a poder escuchar los sonidos de mezclado, los ciclos, digamos, de movimiento que hay a nivel del rumen principalmente, bueno, que sirven básicamente para eso, para el mezclado, para seleccionar el alimento, para ver cuál parte es la que va a retornar hacia la cavidad bucal y demás. Los ciclos de eructación, porque también los rumiantes lo que hacen es eliminar también una parte importante del gas que se produce adentro, lo eliminan a través de la eructación. Eliminan gran parte, una parte se recicla, bueno, también cosa bastante compleja, pero una parte de ese gas, cargado de metano, dióxido de carbono y otros gases, se elimina a través de una eructación, que no es una eructación típica tampoco, porque no sale principalmente por la boca, sino que el eructo sale principalmente por la vía nasal, por la cavidad nasal. Y eso también es un mecanismo de adaptación que tienen estos animales para generar poco ruido, generan poco ruido durante la eructación y eso es un mecanismo que evita ser detectado por los predadores. Son todas cosas bastante particulares que están buenas cuando uno se pone a investigar respecto a estos animales. Bueno, entonces, acá estamos viendo retículo, rumen, ven que tiene como distintos bolsillos, que tiene distintas partes, el abomaso, que se ve un pedacito ahí abajo, y el que no se puede ver absolutamente nada del lado izquierdo, es este, que es como tiene una forma más o menos semiesférica, bueno, puede ser un poco diferente. Si uno compara los grandes rumiantes con los pequeños rumiantes, pueden tener una forma más como si fuese más ovalada, tal vez, en los pequeños rumiantes. Bueno, en los grandes rumiantes sí tiene una forma más como una pelota, como una bocha, que es el omaso. Todos esos son los compartimentos que tiene el estómago del rumiante: el retículo, el rumen, el omaso y el abomaso. ¿Sí? Estos dos, más allá que nosotros los estudiamos de manera como independiente, inclusive que tienen una mucosa distinta, un aspecto diferente, pero el retículo y el rumen ya se los considera los dos como una unidad funcional, desde el punto de vista de lo que llevan a cabo, del rol que llevan a cabo, se los estudia juntos, porque los dos trabajan en conjunto, retículo y rumen. Por eso en algunos libros se habla directamente así, de retículo rumen o rumen retículo, porque son dos compartimentos que permanentemente están trabajando en conjunto. El retículo es el que cumple un rol principalmente de poder seleccionar qué es lo que va a seguir hacia el omaso o qué es lo que va a permanecer en el rumen y también en el propio retículo para seguir fermentándose, para seguir
desdoblándose los componentes, triturándose y demás, y producir estos ácidos volátiles, esos ácidos grasos volátiles, que son principalmente como la fuente energética que tienen estos animales, ¿no? Entonces, se los estudia desde el punto de vista fisiológico juntos, ¿sí? Más allá que en anatomía, lo vamos a ver como independiente, como dos compartimentos separados, como que cada uno tiene sus cuestiones, pero en definitiva son dos compartimentos que se los estudia desde el punto de vista fisiológico de manera íntegra, de manera integral. Bueno, eso también está bueno aclararlo, porque uno por ahí se empecina en estudiar cosas así de manera como aislada, ¿no es cierto? Separada, y en definitiva son elementos que funcionalmente trabajan juntos. Trabajan juntos. Bueno, ahí estamos viendo, de vista derecha, la llegada del esófago, ¿sí? También hay eucardias, ¿sí? Hay eucardias por donde va a ingresar el esófago, lógicamente, el esófago, termina el esófago, empieza el estómago, ahí está el orificio que es el cardias, y después esta flechita acá está indicando la salida hacia el intestino delgado. Bueno, en definitiva son las mismas partes que vemos en cualquier otra especie. El cardias está ubicado, dependiendo de los autores, algunos dicen que está ubicado en el retículo, otros dicen que está en el retículo lumen. Bueno, a mí, justamente por el aspecto que tiene la mucosa, la parte del estómago, para mí está justamente en el retículo, ¿no? Finaliza el esófago, y el cardias, donde está el orificio, está ubicado en el retículo, ¿no? Bueno, y el píloro, que es donde empieza ya el intestino delgado, está ubicado en el abomaso, en la terminación del abomaso, ¿sí? Acá está la entrada y allá está la salida. Así de simple, ¿no? Cardias y píloro. El cardias en el retículo, el píloro está ubicado en el abomaso. ¿Está bien? Bueno, ¿qué cuestiones? Esta no vamos a entrar. Ya después les comparto, si quieren, la presentación. No sé si es la misma que está cargada el Moodle o dónde, pero esto van a ver en fisiología. ¿No? No vamos a perder tiempo con estas cuestiones, pero es bastante interesante toda esta cuestión. Bueno, fíjense lo que dice ahí, ¿no? En un animal adulto. Estos son datos sacados de un animal adulto. Esta es una disección sacada de un atlas muy interesante de anatomía veterinaria. Y ahí se ve, fíjense, toda la línea de puntos abarca a dos de los compartimentos, sobre todo el rumen, y ahí se ve un pedacito del retículo. El retículo es chiquitito, ¿no? Es un compartimento que representa 5% aproximadamente de lo que sería la totalidad del estómago, un 5%. Pero bueno, fíjense que acá ya los contemplo como una unidad funcional, los dos juntos representan de todo el peso del animal, en un animal adulto, es mucho, ¿no? Un 20% del peso. Y ahí está la capacidad, el rango, ¿no es cierto? Dependiendo del tamaño del animal y la edad. Fíjense que puede tener 200 litros de capacidad. Es realmente enorme. Enorme. Silenciar un poquito, ahí está. Después si quieren hacer preguntas, abren los micrófonos, prenden las cámaras, estaría buenísimo que interactúen un poco. Bueno, ahí tenemos el rango, ¿no es cierto?, de capacidad de lo que sería el rumen. El rumen. El retículo, bueno, colabora muy poco a esa capacidad, pero sí el rumen es el que aporta la mayor proporción de todo el estómago en su totalidad, ¿no es cierto? El rumen representa un 80% de todo el estómago, un 5% aproximadamente el retículo, y los restantes compartimentos, omaso y abomaso, bueno, terminan de representar lógicamente lo que falta para el 100%. El estómago, lo más voluminoso, lo que tiene mayor capacidad, lo que más representa, es lógicamente el rumen. Y acá estamos viendo
lógicamente está cortada la pared del rumen, se ha sacado todo el contenido, se ha limpiado de manera muy eficiente, y esta mucosa, ¿sí? La mucosa de revestimiento, ¿no? Es lo que establece contacto con esa cantidad enorme de líquido, con el forraje, con población microbiana, y ahí se ve, ¿no es cierto?, la mucosa ruminal. La mucosa adentro tiene todas papilas, ¿sí? Papilas ruminales que varían en tamaño, en forma, en dimensiones y demás. Bueno, que eso también está todo estudiado, y esas papilas son realmente muy interesantes porque no solamente cumplen un rol mecánico, sino tienen la posibilidad también de absorber, ¿sí? De absorber los componentes de digamos, lo que se va fermentando, esos ácidos grasos volátiles que se producen como consecuencia de la fermentación microbiana. Esas papilas también tienen la posibilidad de absorber, ¿sí? Para que lógicamente pasen después a sangre, ¿no? Bueno, y ahí vemos chiquitito el retículo. Ya vamos a ver unas imágenes más grandes, unas fotos más grandes, pero fíjense que la mucosa, más allá de ser una mucosa aglandular, tiene un aspecto diferente, ¿sí? Tiene un aspecto diferente de lo que es la mucosa del rumen. Tiene un aspecto más parecido como si fuesen celdas, como si fuese un panal medio desorganizado, un panal de abeja bastante desorganizado, porque no es tan prolijito, pero se lo compara con eso, como si fuese un panal de abejas, ¿no? Bueno, por eso antiguamente se lo llamaba también redecilla. Se llama retículo, ¿por qué? Porque tiene, lógicamente, la mucosa tiene ese aspecto reticulado, son todas celdas hexagonales, o pueden tener más de 6 paredes, octogonales o más inclusive, y bueno, y ese le da ese aspecto tan particular al retículo, y eso es lo que de alguna manera está vinculado con la capacidad de selección que tiene, ¿no? Este compartimento es uno de los que coordina básicamente el funcionamiento de todo el resto. Selecciona qué partículas ya están en suficiente grado de fermentación y de triturado y demás, como para poder pasar al omaso, a otro compartimento, o mantenerse dentro del rumen para seguir fermentándose, para seguir procesándose ahí adentro. Bueno, y ahí estamos observando, la línea gris está representando, la marqué ahí, debería haberlo hecho con otro color, la línea gris está representando el esófago, perdón, el diafragma. Lo que voy a marcar ahora es el esófago. Ahí está, el tamaño del esófago también es bastante interesante en estos animales. Fíjense, todo eso es esófago. Y ahí se ve un poquito de la abertura del cardias, ¿no es cierto? El cardias que está desembocando básicamente ahí en el retículo, ¿no? Bueno, dentro de lo que sería la parte interna del rumen, vamos a encontrar también una serie de engrosamientos, como unos cordones que se ven ahí muy bien, que se llaman pilares. Todos esos cordones son engrosamientos musculares, ¿sí? Todo esto tiene músculo liso, ¿sí? Acá sí hay músculo liso, músculo involuntario, en todos estos compartimientos del estómago. Y esos engrosamientos que estamos viendo ahí, que provocan esa serie de relieves en la mucosa, que está tapizando, se denominan pilares, ¿sí? Los pilares del rumen, que eso también son muy importantes desde el punto de vista del control, de la motilidad, del movimiento ruminal. Pero fíjense algo que es interesante acá. Fíjense que llega hasta el techo de la cavidad abdominal y hasta el piso de la cavidad abdominal el rumen. O sea, cuando ustedes después tengan que hacer una evaluación, lo que se denomina el examen clínico del animal, van a tener que contemplar estas cuestiones, ¿no? Fíjense que hay una parte que está protegida por las costillas, ahí se dejó la última costilla para que quede como referencia, la 13ª costilla para que quede como referencia, y fíjense que hay una parte que está oculta por todo el arco costal, acá se han cortado casi todas las costillas menos la última, y una parte del rumen, ¿sí? Ocupa también otra porción del abdomen, y es ahí donde uno puede realizar distintas maniobras, escuchar los sonidos de mezclado, se puede también tocar cuando se mueve la pared ruminal durante las contracciones, pueden punzar también en determinados momentos, sobre todo cuando hay algunas patologías, donde hay un proceso de fermentación ahí medio complicado, se puede punzar
a través de la pared abdominal, podemos llegar al interior es decir, es un compartimento terriblemente grande, muy voluminoso, muy amplio, y que establece contacto con todos lados, con el techo de la cavidad abdominal, con el piso, con la pared abdominal al lado izquierdo. Bueno, eso el año que viene, cuando veamos topografía, cuando veamos la anatomía topográfica, vamos a ver bien en detalle de dónde hasta dónde va. Siempre hay cierta variabilidad, ¿no es cierto? La anatomía topográfica que uno estudia en un cadáver, bueno, después se sabe que hay ciertas modificaciones en el animal en vivo, pero es bastante certero, ¿no? Entonces vamos a estudiar la topografía, la proyección topográfica en la pared, del rumen, del retículo, del omaso, del abomaso, porque todos estos órganos tienen implicancia desde el punto de vista de la exploración clínica, la exploración del animal. Ni hablar si estamos con alguna patología, tenemos que conocer mucho más en detalle la proyección superficial de estos compartimentos del estómago sobre la pared corporal. Bueno. Profe, Sí. ¿puede volver eso? Lo que está ahí abajo sería el abomaso. A ver, que voy a correr esta barra acá que no me deja ver, pero calculo que sí. Sí, el abomaso, exactamente. Ahí lo vamos a marcar. Acá, vamos a buscar un color. Ahí. Sí, eso que se alcanza a ver ahí, que tiene algo de contenido, que se ve ahí abajo, es el abomaso. Un órgano que, un compartimento, podríamos decir, del estómago, que tiene una topografía, comparado con los otros, un poco más variable, puede cambiar un poco la posición, y este es uno de los órganos que por ahí también sufre algunas patologías, ¿sí? Sobre todo similares, se podría comparar a esas torsiones o cambios de ubicación, patológico en algunos casos, ¿no es cierto? Torsiones o vólvulos que ocurren a nivel del estómago de los perros de raza gigante, ¿sí? Que es una patología muy estudiada y que es una emergencia veterinaria cuando ocurren esas torsiones del estómago de los perros de raza gigante. Bueno, esta parte, este compartimento del estómago de los rumiantes, también a veces ocurre algo similar. Empiezan a haber algunas torsiones, y que, bueno, para poder hacer algo, que se puedan hacer algunas cirugías y demás, hay que conocer la topografía, saber dónde está este compartimento. Y ahí está posicionado, digamos, de manera normal, ¿no? Esto sería normal. Ahí está una parte del abomaso apoyado, fíjense que queda un poco apoyado acá sobre el esternón. La parte de lo que sería el fondo del abomaso, comparativamente, se usan las mismas partes descriptivas que el estómago de un carnívoro. Tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene una parte pilórica. Esas son las tres porciones fundamentales que tiene el estómago de un carnívoro. Y bueno, y al abomaso se le pueden aplicar esas partes descriptivas también, ¿sí? Tiene también un fondo, tiene un cuerpo y tiene una parte pilórica. Bueno, acá estamos viendo principalmente el fondo y una partecita del cuerpo del abomaso, que son las porciones que quedan ahí en relación estrecha al proceso sifoides del esternón. Al proceso sifoides. El retículo también tiene una parte que queda apoyada sobre el retículo, el esternón, sobre el esternón. Y ya que estamos con esta imagen, no nos vamos a meter en la cuestión clínica, ¿no? Pero fíjense, y esto después explica por qué en los rumiantes, inclusive hasta ahora sigue ocurriendo, ¿no? Con la misma frecuencia que pasaba hace 30 años atrás, pero fíjense que ahí, inmediatamente por delante del diafragma, aparece esto. ¿Qué es eso que están viendo ustedes ahí? Que acá se perdió una partecita, ¿no? Está cortada la imagen. ¿Qué es esto que está acá? Diafragma, y ahí prácticamente pegado aparece este órgano fundamental del aparato circulatorio. ¿Qué es eso que está ahí? ¿El corazón? El corazón, exactamente. Entonces, estos animales, sobre todo los bovinos, que no son muy selectivos para comer, no es como un pequeño rumiante que el bichito con los labios mueve permanentemente y selecciona, por ahí come lo que puede, ¿no? Pero el rumiante mayor, la vaca de por sí,
todo lo que es la parte de los labios, son más insensibles, muy poco móviles, no tienen mucha capacidad de seleccionar lo que come, lo que ingiere, y a veces mete dentro, junto con el forraje, mete cosas que no tienen nada que ver con alimento. Por ejemplo, pueden ser pedacitos de alambre, bueno, algún elemento punzante, ¿no? Traga, ¿no es cierto? Mete, ¿y qué es lo que ocurre? Eso se ve ahora con menos frecuencia que hace muchos años atrás, porque ha mejorado mucho la tecnología de la alimentación, pero hace muchos años atrás inclusive, por ejemplo, a lo mejor si ustedes le preguntan a sus padres o a algún pariente o a alguno que tenga más edad, les va a contar que los fardos antes venían atados con alambre. Los fardos venían atados ahora vienen casi todos atados con hilo. Bueno, pero muchos venía todo empaquetado con alambre, entonces cuando lo trituraban, lo mezclaban o lo que sea, parece a veces partecitas de alambre también iban, ¿no es cierto?, dentro del forraje. Y bueno, ¿qué es lo que pasaba? Que hoy en día se ve mucho menos, no quita que no ocurra, pero se ve menos. Cuando ingresa algún elemento, sobre todo punzante, eso en general queda alojado justamente en el retículo. Se mete dentro del retículo y el retículo queda como aprisionado ahí, queda alojado ese elemento punzante y adentro. A veces puede pasar también con pequeños palos que son muy duros y que los microorganismos no los logran degradar, ¿sí? Y esos fragmentos, esos pequeños restos de cosecha, a veces pensemos en los restos, por ejemplo, de una cosecha de soja, que por ahí quedan palitos, ¿no es cierto? Bueno, pueden quedar alojados y cuando se contraen, ¿no es cierto? Todos estos compartimentos se contraen, el retículo, rumen y demás, pero el retículo cuando se contrae, a veces esas contracciones reticulares hacen que ese elemento se empiece a clavar en la pared del retículo. Se empieza a clavar primero en la mucosa, después en la capa muscular, y eso, si sigue ahí, puede llegar a inclusive perforar el diafragma y puede involucrar también el pericardio. Y también podría llegar a involucrar el músculo cardíaco, que es menos frecuente, pero eso era una patología que antiguamente, y capaz que ustedes la siguen estudiando hoy en día, se llama retículo pericarditis traumática. Retículo pericarditis traumática. ¿Por qué? Porque el elemento punzante se aloja primero en el retículo, se empieza a clavar, perfora el diafragma y afecta al pericardio. Por eso se llama retículo pericarditis. Lógicamente que arrastra microorganismos, todo, porque esto está lleno de bacterias, protozoos y demás. Entonces eso permite que también se trasladen microorganismos, ¿sí? Y eso provoca a veces una consecuencia letal para el animal. Bueno, ¿por qué? Porque hay una relación topográfica muy estrecha entre el estómago, el diafragma y el pericardio que contiene al esternón. Fíjense que hay escasos centímetros acá de separación entre un órgano y otro. Imagínenlo lleno de contenido esto, donde también está muy dilatado y demás, y bueno, y eso puede llegar a provocar esta patología que, como nosotros estudiamos hace muchos años atrás, era una patología que se veía con más frecuencia. Hoy en día se ve con poca frecuencia, escasa frecuencia, lo que no quita que no pueda aparecer. Uno siempre tiene que sospechar, y por eso se hacen ciertos exámenes semiológicos, digamos, exámenes, revisaciones clínicas en el animal, maniobras que ustedes van a aprender de acá a algunos años, para tratar de ver si puede haber alguna molestia en la zona donde está el retículo, donde se proyecta el retículo sobre la zona del esternón. Entonces ustedes van a comprimir sobre el esternón, a veces hay que hacer una fuerza terrible, a veces hay que hacerlo entre dos, porque no tenemos la fuerza suficiente como para poder comprimir justamente en la zona del esternón y ver si hay molestias en la zona de proyección del retículo, que eso nos podría estar indicando que puede haber algún grado de inflamación de este compartimento, o empezar a sospechar de alguno de estos problemas. Pero bueno, para eso necesitamos conocer primero la anatomía, la general, de saber cómo es el órgano, después saber la anatomía topográfica, saber dónde se proyectan esos órganos, dónde están ubicados en el cuerpo del animal, para después aplicarlo en el examen clínico. Porque si no sabemos cómo es, ni de dónde está ubicado, ¿cómo pretendemos evaluarlo? Es imposible, ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier otra estructura. Si no sabemos cómo es el corazón y dónde está ubicado, ¿cómo podemos escuchar el sonido? ¿Cómo podemos evaluar si hay anormalidades del ritmo, si hay soplos, si hay lo que sea? Y si no sabemos cómo es y dónde está ubicado,
básicamente no tenemos idea de nada, ¿no? Por eso es que primero hay que estudiar todas estas cuestiones, la anatomía general, la topográfica, la fisiología, cómo funciona, y después nos vamos de a poquito introduciendo en cada una de las áreas disciplinares para poder llegar después a relacionar todo, ¿no? Bueno, entonces eso que vieron ahí y lo detectaron bien es el abomazo, ¿sí? El abomazo. Bueno, me fui un poco por la rama, pero creo que todo tiene que ver con todo. Acá estamos viendo una imagen derecha, esto no es una disección, sino, ya creo que queda claro, un esquema, un dibujo del libro de Koenig, donde se ve del lado derecho, fundamentalmente, vamos a encontrar el hígado. Ven que ahí está el hígado, del lado izquierdo prácticamente no hay masa hepática, no hay tejido hepático, pero sí del lado derecho, es decir, todo esto corresponde a los distintos lóbulos del hígado. El hígado de los rumiantes es un hígado poco separado en lóbulos, una masacota, digamos, es un órgano muy poco dividido, escasamente dividido en lóbulos, y bueno, y ahí estamos viendo la proyección que tiene el hígado y el desplazamiento prácticamente de todo el hígado hacia el lado derecho. Acá no se ve rumen. Del lado derecho no estamos viendo el rumen, primero porque hay otras vísceras que los están tapando, hay otras vísceras, sobre todo la masa intestinal, intestino delgado, intestino grueso, y acá está cortado. Esto es bastante complicado de explicarlo en la teoría. Todo esto que está cortado acá, que son dos láminas en realidad superpuestas una sobre la otra, se ha cortado el omento, ¿sí? El omento mayor. Cuando yo abro la pared abdominal del lado derecho, me voy a encontrar con como si fuese una especie de delantal que va de abajo a arriba, que me tapa prácticamente todas las vísceras. No me deja ver casi nada. A veces aparece un pedacito del ciego, en la parte más caudal, alguna partecita del yeyuno que puede llegar a sobresalir por detrás, pero en general lo que me voy a encontrar del lado derecho, cuando abro la pared abdominal derecha, me voy a encontrar básicamente con esa lámina de peritoneo que viene inclusive desde el otro lado, viene desde la izquierda del animal, pasa por debajo, por ventral, y sube por el lado derecho y me tapa básicamente todo. Y inclusive el peritoneo de los rumiantes, el aumento de los distintos pliegues de peritoneo, los mesos y los ligamentos peritoneales, en los rumiantes tienen una particularidad, que se tapan o se impregnan con mucha grasa. Por eso no es tan transparente como pasa con el aumento de un carnívoro, por ejemplo. En los rumiantes van a ver que todo ese tejido peritoneal está invadido, lleno de grasa, entonces eso dificulta mucho más la visualización de las estructuras que están por debajo. Entonces, si yo quiero ver rumen del lado derecho, voy a tener que sacar el peritoneo, correr la masa intestinal, retirar esto, correrlo, y ahí sí me voy a encontrar con la pared derecha del rumen. Si no, no hay forma. Si no, no hay forma de poder observar el rumen desde este lado. Lo que sí voy a poder encontrar, dependiendo del grado de llenado que tenga también, es parte del omaso, del abomaso, ¿sí? Del abomaso, que es esto que está acá, ¿sí? Parte del abomaso. Mientras más contenido tenga, más hacia atrás va a estar, más desplazado hacia caudal está, y si no va a quedar medio tapadito, ¿ven? Como ven acá, va a quedar medio tapado, medio oculto por el arco costal. Entonces el abomaso no está tapado, no queda tapado por el omento. El omento se adhiere, el omento mayor se adhiere a la curvatura mayor del abomaso, a toda esta parte, pero lo van a poder observar. El rumen no, si no quitan el omento, no quitan el intestino, no lo van a poder ver desde el lado derecho. Y acá algo que tampoco se va a observar del lado derecho, si no cortan otra parte del omento, no lo van a poder observar fácilmente, es el omaso. El omaso está justamente acá, queda como abrazado por el abomaso. Esa pelota que yo les dije que tiene esa forma más o menos esférica, es el omaso, pero para poder verlo bien hay que sacar el omento menor, que está acá dibujado de color blanco. Bueno, el omento menor va desde la curvatura menor del abomaso,
que estoy tratando de marcar ahí, hacia el hígado. Es una lámina de peritoneo que va para allá y justamente lo que hace es tapar, ocultar el omaso, que está por debajo. Si yo abro el omento menor, lo separo con los dedos, lo abro así, ahí me voy a encontrar con el omaso sin dificultad. Pero tengo que quitar el omento menor, porque si no, no lo voy a ver con facilidad. Está ahí abajo, pero no se ve bien porque está tapado por peritoneo, ¿no? Bueno, esas son algunas cuestiones que son más fáciles de entender y de aprender en la práctica, ¿no? Cuando uno trabaja ahí sobre el animal y entramos por la parte derecha, entramos por la parte izquierda del abdomen, ahí nos vamos a encontrar con unos panoramas que son poco diferentes, ¿no? Del lado izquierdo, territorio básicamente de rumen, y del lado derecho tenemos este panorama, tenemos partes del abomaso, el omaso que está tapado por el omento menor, bueno, una gran parte de toda la masa intestinal que está oculto por el omento mayor. El omento mayor tiene una gran cantidad de grasa, por eso no nos deja ver bien los intestinos que están ahí abajo, ¿no es cierto? Bueno, tiene el omento mayor en los rumiantes, tiene una disposición bastante particular y podemos estar hablando rato largo de cómo se ubica y de dónde hasta dónde va y qué es lo que tapa, qué no. Bueno, es bastante particular. ¿Por qué es tan particular? Porque el omento, como ya vimos en clases anteriores, ahí te contesto, es el resultado de todos los cambios de posición y durante el desarrollo embrionario, cómo se va moviendo el estómago, cómo va rotando, cómo va posicionándose. Entonces, encima de estos animales tienen un estómago tan particular que hace que el peritoneo y el omento también se dispongan de una forma bastante particular, comparado con otro animal, ¿no? Por ejemplo, el carnívoro, que es el más simple. Sí, diga. Una pregunta, no sé si ya lo dijo, pero el duodeno descendiente pasa por afuera del omento. Descendente, sí. El omento Descendente, perdón. descendente, sí, no está tapado por el omento, fíjate, empieza, a partir de ahí empieza, ¿no es cierto?, el intestino delgado, ¿sí? El píloro y el comienzo del intestino delgado. Bueno, el intestino delgado, el duodeno, que es el primer tramo, la primera parte se llama duodeno descendente y no queda tapado por el omento. Queda sostenido, digamos, ventralmente le llega el omento. Desde acá abajo queda pegadito a ese borde del duodeno, queda el omento mayor. Y desde arriba, desde dorsal, queda sostenido por otro pliegue de peritoneo, que se llama mesoduodeno. ¿Sí? Pero es un segmento del intestino delgado que se ve. ¿Sí? Lo van a ver sin problema. Creo que tengo una imagen acá, a ver si... Creo que estaba la imagen. A ver, vamos. No Bien, lo tengo. se entendió, gracias, profe. Del lado derecho van a ver que van a observar el duodeno descendente sin problema, porque no está tapado por el peritoneo. O sea, sí tiene un pequeño revestimiento de peritoneo, pero no lo oculta. No lo oculta como puede ser yeyuno, el ilion, el colon y demás. Eso sí quedan todos tapados por abajo del omento mayor, pero el duodeno descendente se ve sin dificultad. Es un cordón que ustedes van a ver arriba, más bien cerca del techo de la cavidad abdominal. Es una parte bastante fija, no se puede mover demasiado, porque tiene un peritoneo, un meso que es cortito, un meso que lo sostiene desde el techo de la cavidad abdominal y no se puede cambiar de posición ni irse para cualquier lado. Está agarrado por ese pliegue de peritoneo y como es un pliegue relativamente corto, no deja que el duodeno se mueva para distintos lados. Sí se puede mover, pero digamos, no cambia de posición. Siempre lo van a ubicar cerca del techo de la cavidad abdominal del lado derecho, el duodeno descendente, ¿no? Del lado derecho. Bueno, y justamente en el comienzo del duodeno, el comienzo del intestino delgado, es donde también van a desembocar en los rumiantes, y en el caballo también, en los cerdos, y en el perro, en el gato, donde va a desembocar los conductos del hígado y del páncreas. Del hígado y del páncreas. Acá no lo estamos viendo el páncreas porque está por debajo del hígado, hay que movilizar el hígado,
bueno, también está cerquita y muy adherido a la parte derecha del rumen, bueno, pero justamente donde está la vesícula biliar y eso, es justamente los lugares donde después van a desembocar los conductos hepáticos y del páncreas en el duodeno descendente, ¿sí? Como pasa en cualquier otra especie, ¿sí? Todos esos conductos van a liberar sus secreciones, la bilis y las enzimas pancreáticas y toda esa cuestión, ahí a nivel del comienzo del intestino delgado. ¿Qué pasó? Acá hay una pregunta. No, alguien. Listo. Profe, una pregunta, ¿de dónde ve el aumento menor? Desde la curvatura menor del labomazo a... Pura menor del abomazo, puntualmente en este caso está vinculado con el abomazo. Si fuese un perro, un gato, un caballo, iría desde la curvatura menor del estómago. Pero acá el aumento menor va desde la curvatura menor del abomazo, ¿sí? Del abomazo hacia la cara visceral del hígado, ¿sí? Desde la curvatura menor del abomazo hacia la cara visceral del hígado. Entonces, tapa por encima, recubre por encima al omazo. Si yo abro acá, hago una ventana, voy a encontrar el omazo. Es decir, me voy a encontrar con esta imagen que ya se las había mostrado. Vamos a mostrarla de nuevo. ¿Dónde está? Esto no, esto. Se van a encontrar con esto. Digamos, el aumento, vamos a ver si lo podemos esquematizar así muy, muy simple, ¿no? Pero va desde acá, desde la curvatura menor del abomazo. Ven que el abomazo está como abrazándolo, lo abraza al abomazo. Y acá estaría el hígado. Acá, vamos a hacerlo de otro color, con color más, no tengo marrón como es el hígado, pero bueno, color verde. Ahí está. El hígado queda acá. El hígado del bovino queda ubicado en este lugar, así, más o menos, ¿no? Entonces, el aumento menor va desde la curvatura menor del abomazo hacia el hígado, hacia la cara visceral. Entonces, cuando va en ese recorrido es cuando tapa el omazo. No me deja ver el omazo, sobre todo en un pequeño rumiante, que el omazo es más chiquitito, que tiene una forma más ovalada, bueno, una forma diferente, pero es bastante más chiquito que en una vaca, lo tapa, pero completamente. No hay forma de que quede expuesto ahí ese omazo. De todas maneras, más allá de que está tapado por el aumento menor, el omazo se puede llegar a revisar en el examen clínico. ¿Sí? Se puede llegar a revisar porque hay una zona de contacto del omazo contra la pared abdominal. Hay una zona que está tapada por costillas y hay otra parte que no. Sobre todo en los bovinos, digamos, de raza grande, como son los lecheros. Bueno, hay un contacto del omazo contra la pared abdominal. Y también se puede explorar. Hay un montón de maniobras que ustedes van a estudiar en semiología, que permiten, digamos, explorar cada una de estos compartimentos, ¿no es cierto? Bueno, eso es el aumento menor. Bien, para no perder tiempo, me parece que la parte digestiva del caballo no vamos a llegar ni queriendo. Bueno, fíjense ahí en este dibujo, sacado de otro libro de anatomía veterinaria, esto de una cabra básicamente, donde estamos viendo un dibujo de un corte transversal. ¿Sí? Un corte transversal a nivel del abdomen, donde se ve también algo que es interesante, que pasa lo mismo que cualquier otro rumiante, ¿no es cierto? Al menos de los domésticos, pues hay algunas particularidades de los camélidos y eso, que bueno, ya si al que le interese va a tener que poner a indagar sobre eso, a investigar, porque tiene algunas cositas diferentes, ¿no? Los rumiantes tal vez no tan tradicionales, como son los camélidos, las llamas, las alpacas, bueno, los guanacos y todo eso que también se crían en nuestro país. Entonces ahí estamos viendo el rumen. Esto sería la parte izquierda del animal, esta parte de acá y esta parte derecha. Y ahí se ve que el rumen, ven, llega hasta el techo de la cavidad abdominal, que es el lugar donde se acumula gas. Lógicamente el gas tiende a ir para arriba. Y en esta parte, toda la parte que corresponde principalmente a lo que se llama el saco ventral, porque el rumen tiene dos sacos interconectados entre sí.
no están separados por un tabique ni nada, son dos sacos, uno dorsal y uno ventral, ¿no es cierto?, que están intercomunicados por un orificio enorme, un gran orificio que se llama orificio intrarruminal. Ese orificio intrarruminal, bueno, en definitiva, lo forman los distintos pliegues, no son pliegues, son pilares, son esos engrosamientos que vimos internamente, bueno, esos pilares, que cada uno de esos pilares tiene nombre,